Los santos han sido hombres y mujeres con las mismas debilidades que cualquiera de nosotros. La única diferencia es que ellos han puesto esas debilidades en las manos de Dios. El mismo Pedro traicionó a Jesús. Tú lo sabes todo. Para ser santos encontramos muchos obstáculos que debemos vencer. Nuestra pasión dominante, el desánimo, el agobio, el pesimismo, la rutina, la comodidad y las omisiones. La comodidad, se ha hablado mucho aquí hoy. Porque es que resulta que uno ya todo lo siente monótono. Y entonces se hace algo novedoso y la novedad se convierte en monotonía nuevamente. Novedad, novelería. Porque el problema lo llevamos dentro. Y en el seminario surgió algo muy interesante. Según el reglamento, todos los días teníamos que rezar el Santo Rosario. Y algunos seminaristas protestaron. Un día se rezaba en comunidad, otro día por cursos, otro día de 2 en 2, y así, variedad. Pero después ellos consideraron que era monotonía. Está repitiendo el rosario. Sí. Pues uno puede meter cosas como para mantener a la gente, pero el problema lo llevamos dentro. Y uno puede quizás adaptarse a estas cosas y querer ponerse al día, las situaciones, ¿verdad? Y se puede caer en el relativismo, de no molestar tanto. ¿Ah? En el seminario surgió algo muy interesante. El argumento era que cuando uno sale del seminario, ya no hay campana, no hay un reglamento. Y tú tienes que buscar el momento para orar siendo sacerdote. Y tantos compromisos que hay, ¿verdad? Y entonces, en el equipo formador se habló, yo no estaba ya en el equipo formador, yo hice 8 años, ¿verdad?, en 2 periodos distintos. Y el equipo dijo, bueno, hay que educar para la responsabilidad. Y en adelante, ninguno de los seminaristas, filósofos y teólogos debe pedir permiso para ir a la ciudad. Antes uno se anotaba por si alguien venía, ¿verdad?, a buscarlo, y veía el portero, no está, no tienen que anotarse. Los filósofos tenían que pedir permiso antes, pero los teólogos no. Y entonces se les ocurrió educar para la libertad, de que el día miércoles no habría campana, no habría obligación de nada. Cada uno libre de ir a la capilla a orar, etc. Y horario de clases en la mañana. Pues no funcionó, porque incluso ninguno el día miércoles quería ir a clase. Unos cuantos llegábamos ahí, ¿no? Y llegaba el profesor y ¿qué pasó? ¿No? El día libre. No funcionó. Como los alumnos en filosofía, daba lógica durante muchos años, me dijeron, padre, usted no tiene confianza en nosotros, en los exámenes escritos, etc. Déjenos solos, ¿verdad? Nos vamos a copiar. El monseñor Luis Rosa, el sacerdote, nos daba teología, cristología, pero nos daba un folleto, ¿verdad?, con 50 preguntas. Ese era el examen. Nos decía, pueden consultar el folleto, nosotros ahí no hay que dar tiempo, ¿no? Dice,
Pues bien, yo una vez dejé solo los alumnos, ¿verdad? Y me fui, estaba haciendo el examen. Pero regresé como a los 15 minutos, todos estaban copiando. Bien. Ahora, los mejores medios para alcanzar la santidad son la lucha continua, la oración y los sacramentos. El Papa, en este mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, nos dice que los obispos, como principales responsables del anuncio, tienen la tarea de promover la unidad de la iglesia local en el compromiso misionero, teniendo en cuenta que la alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en la preocupación de anunciarlo en los lugares más distantes como en una salida constante hacia las periferias del propio territorio, donde hay más personas pobres que esperan. Entonces hay que ir, salir a la iglesia del Éxodo. Pero también necesitamos volver para estar con el Señor. Es un ir y venir. ¿Se recuerdan cuando Jesús mandó a los primeros misioneros? Vinieron contentos y alegres. Y Jesús invitó a un lugar solitario para que cada uno expusiera, ¿verdad?, la alegría que había hecho. Y para alimentarse, una retroalimentación. Por eso la reunión de grupos, por eso la ultrella, etc. También tiene su sentido, si no quitemos todo eso y nos vamos a misionar. Miren, como sentían la necesidad de estar con Jesús. Durante 3 años los formó y al final no habían entendido ni papa. Es ahora cuando vas a restablecer la soberanía de Israel. Jesús, en el momento de la ascensión, Jesús ni le respondió. El Espíritu Santo sería quien les revelaría y les recordaría lo que Jesús dijo. Pero esos 3 años, importante, ese encuentro con el Señor, y tenemos que cargar las pilas, como decimos, ¿verdad? Si no se descargan. Sí, cierto. Nosotros los sacerdotes tenemos que recordar el día en que el obispo nos impuso las manos. Recordar el primer amor, porque a veces nos desilusionamos a los 5 años, 6 años, ¿verdad? Y cuando surge alguna Federica por ahí, ¿verdad? Y aunque el curita sea feo, hay feas también. Como dicen, lo prohibido atrae. Y hay crisis terribles, ¿verdad? Entonces necesitamos eso, la intimidad con el Señor. Porque incluso muchos sacerdotes se olvidan de rezar el breviario, ¿verdad? Desde diáconos prometimos eso, que algunos ni siquiera sabemos en qué semana estamos, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que se dice, bueno, el trabajo pastoral sustituye la oración. Poco a poco nos vamos como enfriando. Entonces no solo les pasa a ustedes los laicos, sino a todos, ¿verdad? Y Satanás está pendiente y lo toca por el lado más flaco, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste la misión a ir? El Papa en esta exhortación, Evangelii Gaudium 127, dice: llevar el Evangelio de persona a persona, pero siempre recordando el anuncio fundamental. ¿Cuál es? El amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Este es el carisma, ¿verdad? Miren, ese es el contenido fundamental. El Papa Francisco nos dice que una iglesia en salida es una comunidad de discípulos que primerea.
Él explica, ¿verdad?, en qué consiste de primerear, un neologismo, que significa tomar la iniciativa. Comunidad de discípulos que toma la iniciativa, se involucran, acompañan y festejan. Se llega a la santidad a través de un proceso continuo de conversión que lleva a la unión con Dios y a una vida plena en la fe, la esperanza y el amor. Un proceso de encuentro con Cristo que implica allanar los caminos de la vida, elevar los valles, aplanar los montes, enderezar lo torcido, igualar lo escabroso. Y nos ayuda a entender la imagen de la poda de los árboles. Consiste en cortar las ramas muertas, enfermas, con la finalidad de que renazca la vida. Aún esas ramas que dan frutos hay que podarlas y el árbol adquiere una forma más bella. Jesús lo dijo: si tu ojo, sácatelo, si tu mano, tenemos que podarnos. Entrar por el camino de la santidad implica cortar todo tipo de pecado y de imperfección, y también cortar los apegos y todo lo inútil, ¿cierto? Cuando esos afectos impiden seguir al Señor, todo lo que dificulta la vida de gracia, la unión plena con Dios, hay que quitar. El santo del siglo, ¿verdad?, el santo moderno, contemporáneo, ¿verdad?, ha de ser forzosamente un místico, un hombre de Dios que se entrega con radicalidad y total a la causa del Evangelio. Y esto es uno de los elementos importantes de la vida espiritual de Monseñor Romero, que muy poco, todo lo que él meditaba en los retiros, sus propósitos, los escribía. Un hombre de Dios. De manera pues que el santo de este siglo debe defender con pasión la gracia en medio. Debe estar fascinado por Cristo. Las personas divinas han de ser el centro, las tres personas, ¿verdad?, la Santísima Trinidad, el fundamento, el principio ontológico y dinámico de su vida. Una vida nueva que comience en el bautismo y que se desarrolle hasta llegar a la plenitud. Una vida de unión con Dios, de formación y de misión que se entrega totalmente, como el grano de trigo que cae en tierra y muere. Los santos serán principales testigos de Jesucristo en la sociedad. Y deben no serlo. Ellos serán la sal de la tierra, luz del mundo. Darán frutos abundantes. En los inicios del tercer milenio, ante los retos que la Iglesia debe afrontar en su misión, es necesario el ejemplo de unos santos que iluminen de forma inequívoca el camino de la Iglesia, que sean testigos del amor de Dios ante el mundo. Y la humanidad necesita, espera nuestro ejemplo. Espera que fortalezcamos, ¿verdad?, la esperanza, valga la redundancia. El testimonio de la vida de los santos ayudará a los demás a encontrar a Dios, a servirle a los hermanos y a transmitir con alegría esa vida de los hijos de Dios. La influencia de la vida de los santos propicia una renovación profunda, inquieta, como decía, ¿verdad?, mete el hijo, cuestiona. No he venido a traer la paz, sino la guerra, decía Jesús.
principio era más difícil, los expulsarán de las sinagogas. Jesús no provocó la división, pero el testimonio del discípulo causará siempre escozor. Una auténtica transformación en la vida de la iglesia y de la humanidad. Eso provocará desde una presencia viva y activa en medio de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo, con los que comparten trabajos, dificultades, con los que son protagonistas de un camino y de una historia que serán recapitulados en Cristo. Por eso con su palabra y con su existencia anuncian la buena nueva. Su sola presencia del testigo de la fe. Ejemplo, la Virgen María, Reina de los santos, es la estrella luminosa que nos guía en el camino de la santidad. ¿Cómo llegamos a la santidad? Pues en la práctica. Es como una moneda. Tiene dos caras. Por un lado, la Sagrada Escritura nos exhorta a ser, pero por otro nos instan a no ser. O para utilizar la figura de Pablo en la carta a los Colosenses, es despojarnos, desvestirnos de una forma de vida, dar muerte al hombre viejo. La esposa decía aquí, ¿verdad? Dar muerte al hombre viejo en nosotros. Pero por otra parte, revestirnos de Cristo. Colosenses 3. Entonces, despojarnos, pero también vestirnos, configurarnos con Jesucristo. Ser santo es sencillamente ser más parecidos a Dios, ser misericordiosos como Él. Nadie tiene que ver nada tiene que ver con conocimiento intelectual. El estudio debe llevarnos a reconocer cuán grande es el amor de Dios. Solo sé que nada sé. Y en la medida en que uno va profundizando se va a dar cuenta que nada sabe o poco sabe. Los santos tenían esta experiencia. Cuanto más se acercaban, ¿verdad?, al Señor, se sentían pecadores. Y no eran pecadores. San Francisco de Asís consideraba que su primera etapa de la vida era perdida y que no había cometido pecados graves, pero consideraba que todo había centrado en sí mismo, cuando sentía asco de los leprosos. De manera pues, la santidad nada tiene que ver con conocimiento, pero sí con el concepto conocer bíblico. No tiene que ver con los carismas. Todos estos aspectos son importantes, ciertamente, el conocimiento, los dones, los carismas, pero ninguno es necesariamente evidencia de la santidad. Porque la santidad nada tiene que ver con presencia, sino con esencia. Podemos aparentar ser santos. No tiene que ver con apariencia o características personales, sino con lo más profundo del ser humano. Porque es tan fácil confundir la imagen con la realidad. Hoy día la industria cinematográfica puede producir imágenes que aparentemente no distan de ninguna manera de la realidad. Nos convencen totalmente. Sin embargo, son imágenes, son apariencias. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. El problema es que lo mismo puede fácilmente ocurrir en la iglesia. Aprendemos a representar excelentemente el papel, entre comillas, de buen creyente, de buen cursista,
de buen sacerdote, buen obispo, etc. Sabemos cómo vestirnos, cómo cantar y orar, cómo relacionarnos con los demás hermanos. Son aspectos sociales y visibles de la vida cristiana que aprendemos esencialmente por imitación. Pero el verdadero peligro se presenta cuando confundimos estos buenos hábitos evangélicos con la espiritualidad. Y lamentablemente uno no se hace santo simplemente porque ha aprendido a ajustarse convenientemente al molde que suponemos es la santidad. A primera vista, el santo es una persona común y corriente. Pero resulta que somos santos desde el bautismo, pero no lo somos. ¿Sí? Quien persevere hasta el final se salvará. Nadie está seguro, ¿verdad? Sí. Pues podemos haber recorrido un largo camino, ¿verdad? Y al final quizás perderlo todo. Injusto. Así no. Es cuando comenzamos a conocerlo que descubrimos que tiene otra dimensión, es decir, ese santo. A primera vista el santo es una persona común y corriente, ¿verdad? No presenta una cara más piadosa, ni tampoco le vemos la aureola. Pero cuando lo conocemos, entonces descubrimos una realidad más profunda, más allá de lo común. Es cuando comenzamos a conocerlo que descubrimos a Dios en su vida. Así el Señor Jesús. El profeta Isaías, ¿verdad?, describía al siervo de Yahvé, la figura de Jesús. No tenía un aspecto atrayente. Era un barbudo entre muchos barbudos, ¿verdad? Aún sus propios discípulos se confundieron y se preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Una pregunta que encontramos a lo largo del Evangelio, y al final, ¿quién responde? Un pagano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién dice la gente? Era un gran avance lo que pensaba la gente de Jesús, porque antes pensaban y esperaban que el Mesías sería un revolucionario, ¿sí?, que vendría a liberar del yugo romano. Pero ¿qué pensaba la gente? Ya era un gran avance. Elías, ¿verdad?, Jeremías, algunos de los profetas, Juan Bautista, fíjense, lo identifican ya como un profeta. Es un gran avance. ¿Y ustedes quién dicen eso? El Mesías. Todavía Pedro tiene un concepto de Mesías triunfalista, ¿verdad? El Mesías, el Hijo de Dios. Pero lo identifica como Hijo de Dios. Ya no como alguien famoso. Entonces, ¿quién es este hombre? Creían, pero no lo entendían. Pero Jesús era realmente un hombre, pero a la vez más que un hombre, Dios. Ser santo es sencillamente ser cada vez más parecido a Dios. Es una transformación, una renovación de nuestra personalidad, de nuestras emociones, de todas esas dimensiones profundas de nuestro ser. Pero la moneda tiene otra cara: no ser. La mayoría de nosotros no somos santos porque mantenemos factores en nuestra vida que lo impiden. Por esta misma razón, las Sagradas Escrituras abundan en exhortaciones a evitar, a poner de lado, a huir, a despojarse, rechazar, etc. Y que santo significa también separado. Pero no quiere decir lejos o decir, bueno, todos estos son, ¿verdad?, o escoria, pecadores, ¿no? Separados para el Señor. El Señor es el lote de mi heredad, un pueblo escogido, pueblo de mi propiedad, ¿cierto? ¿No? No hay un camino mágico hacia la santidad. No se basa simplemente en una decisión o una experiencia. El santo se forja en medio de la lucha. Y es que la vida del cristiano es una lucha continua. Muchas veces
con nuestros propios intereses, ¿no? Una lucha interna. Por eso Jesús dice, no he venido a traer la paz, ¿no? Sino a conmover, a conmover. Entonces, en medio de la lucha. Y muy a menudo a través del sufrimiento. Es aquella persona que elige el camino estrecho, que nada contra la corriente. Porque a veces tenemos la tentación de abrir más esta puerta y hacerla más amplia, para que todos entren, total, ninguna restricción. Hagamos fácil el camino, ¿cierto? Muchos han confundido al Papa Francisco. Dicen, bueno, hoy viene el sínodo de la familia, a ver si permite que los divorciados vueltos a casar comulguen. Y ha sido claro el Papa, porque los periodistas están malinterpretando todo eso. La Iglesia es madre y nos pide orientar y acompañar a estas personas que tuvieron su problema. Pero están ahí. Incluso hasta los homosexuales tenemos que hacer un trabajo pastoral difícil. Pero el Papa, como Jesús hubiera dicho, no, ¿verdad? Esto de comer la carne, no, es una comparación, ¿verdad? Atentos, atentos. Porque por el respeto humano, derechos humanos, abramos esto, todo total, ¿verdad? Y todos están esperando la ordenación de las mujeres, de los obispas, por ahí. Y que los obispos sean elegidos porque la formación del pueblo, claro, al principio sí es sencilla, ¿verdad? San Agustín, etcétera, llegó a ser obispo. Pero están esperando que la iglesia es democrática, que consulte, como los anglicanos, y muchos anglicanos están dejando eso por eso, y están volviendo a la iglesia católica. No, hombre, ¿para qué llamar sacerdotes tan escasez tenemos? Que se casen, que tengan mujeres, ¿verdad? En la iglesia oriental hay sacerdotes casados, pero como los diáconos permanentes, casados, ¿verdad? Y se ordenan diáconos, pero si han viuda, no se vuelve a casar, ¿verdad? Permanecen serios. Igualmente en la iglesia oriental, quienes pretenden ser obispos, lo ordenan a aquellos que no tienen. Bueno, entonces confunden un poco. Entonces para ello también es necesario fomentar ciertamente la formación de los divorciados vueltos a casar. En algunas diócesis existe, en San Miguel desde hace años, desde que yo llegué en el 2000, pero ya existía un sacerdote que lo asesoraba. Entonces me invitaron a una cena navideña y estaban resentidos con la iglesia. ¿Por qué no podemos comulgar? Si hay otros que van a la misa, ¿verdad? Y que son casados por la iglesia y están separados en la misma casa, adúlteros, ¿y por qué? ¿Y por qué encuentros conyugales y matrimoniales no nos permiten ir a hacer retiros con ellos? Haciendo conciencia, ¿a ustedes no les gustaría que un matrimonio de estos viniera y participara en sus reuniones, ¿verdad? Y animarlos, ¿verdad? Miren, esa noche se comprometieron a llevar una pareja cada uno para el siguiente año, ¿cierto? Y hoy son como 30 parejas. Hacen sus propios retiros, van a la Eucaristía los domingos con sus hijos, el nuevo matrimonio, ¿verdad? Es un matrimonio civil. Y a algunos se les ha seguido un proceso, ciertamente. Otros que desde el principio no van a obtener, no hay divorcio en la iglesia, pero se declara que no hubo por algún impedimento, ¿verdad? Y así. Pero ahora resulta que ya uno de ellos se enviudó y continúa en el grupo. Él no tiene obligación de decir, pero el cariño y el amor que tiene al grupo, ¿no? ¿Cierto? Y acaba de, a uno se le murió la propia esposa, ¿verdad? Casado con la iglesia, y con esta nueva ya tenía como 20 años, y hijos y todo. Y qué alegría. Claro que le dolió que murió la mujer, pues, ¿verdad? Y pidió, ¿verdad?
que el día de la reunión de esta navideña, que fue como ese día, celebraron el matrimonio por la iglesia. Bueno, fueron a la parroquia, porque tampoco me decían, no, allí donde nos reunimos en el colegio, el matrimonio, más atentos. Muchos también hasta en la playa van a hacer matrimonio, pero no. Entonces a la parroquia se hizo todo y después la cena. Qué feliz, ¿no? Y ya no tendrían obligación de continuar en el grupo, pero van a seguir, ¿sí? Cada uno. Pues bien, a veces nosotros queremos lo más fácil. Porque si hay un borrachito ahí, ¿verdad? Y digo, bueno, lo recogemos, lo llevamos y eso ya se convierte en el cursillo, ¿verdad? Nos queremos ahorrar el precursillo, es difícil, ¿verdad? Hay que trabajarlo, hay que llevarlo a Alcohólicos Anónimos primero, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y hay que estar atento porque a muchos no son sinceros y son divorciados y van a ir, pues viene la dificultad. No es que estemos en contra, ¿verdad?, de estos alejados que quieren. Y los encontramos en el camino, pero no nos ahorremos el trabajo, ¿cierto? Sí. Si no, abramos la puerta a todo el mundo. Entonces tendremos cursillos, pero repletos, ¿verdad? Ya. Lastimosamente yo conocí dirigentes muy activos en Santa Ana, que fueron rectores muchas veces, y hoy están alejados totalmente. Yo creo que ni a misa dan. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Y que fueron convencidos al cursillo, hablaban con entusiasmo. Había uno que decía, Mamita María, que no sé qué, que no me cuánto. Al final terminó siendo evangélico. Eso. Ahora, tenemos, como le dice el Papa, que ir. Y él nos pone ahí como ambientes. La pastoral ordinaria, el crecimiento de los creyentes, es el pastoreo de aquellos que tenemos, pero no quedarnos ahí. El buen pastor deja la 99, va a buscar a la descarriada. No nos descuidemos de los que están en el redil, los que están ahí, ¿cierto? Entonces ese es un ambiente, la pastoral ordinaria. ¿Sí? Dice también, las personas bautizadas, pero que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la iglesia. La iglesia, como madre, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Ese es un segundo ámbito. Un tercer ámbito, aquellos que no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro. Todos tienen derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, por contagio. Y hay algo fuerte que Jesús dijo a los fariseos: ustedes recorren cielo, tierra y mar para convertir a alguien y después lo abandonan. Lo que he llamado aquí el poscursivo, ¿verdad? La iglesia no cree en el proselitismo. Hay que ir a los alejados. La causa primera es la misionera, debe ser la primera. De una pastoral de conservación debemos pasar a una pastoral misionera. Nos alegramos con tener muchos feligreses en la iglesia, oye, pero ¿cuánto es el porciento de esos? Y muchos cristianos y quienes sus bolsillos estuvieron en las estructuras del gobierno, ¿qué hacen? Ya, la tristeza, ¿verdad? Que dijo aquí el padre anterior, que tenía más confianza en 5 evangélicos en la asamblea
que no en los católicos o cristianos. Y por ahí vamos. Leyes que quieren imponerse contra la vida, contra todo. ¿Y quiénes son los que las apoyan? Propuestas de legalizar el aborto para que las jóvenes, las adolescentes no vayan allá a un aborto clandestino y mueran. Propuestas de legalizar la droga, la marihuana. Legalicemos el huevello, como decía Monseñor Joaquín Ramos, ¿verdad? Y entonces todo lo vamos en el marco legal. Legalicemos muchas cosas y ya. La ley mata. Este es el reto, el desafío que tenemos, ¿verdad? Renunciar a la comodidad, al anquilosamiento, que muchos somos demasiado comodones. Y esto sucede cuando incluso algunos piden que la misa del domingo como precepto, ¿verdad?, que sea válida la misa del viernes en la tarde. Ustedes saben que la misa del sábado en la tarde hacen las lecturas del domingo y eso. Pero esa es la mentalidad de aquellos que hay que cumplir con el precepto, cumplimiento, no por necesidad. Lo que comiste ayer, ¿verdad?, lo volverás a comer después, mañana, ¿cierto? Y aunque ustedes no crean, en la Catedral de San Miguel tenemos una misa para los mareros, ¿cierto? En Honduras es tanta mara, ¿verdad? En El Salvador, problemas de extorsiones, es terrible. Pues tenemos una misa para los mareros. ¿Saben quiénes son los que llegan? Los que vienen del mar a las 7 de la noche. Porque se han ido desde el sábado a la casa del mar, ¿verdad? Ya están asoleándose. Y a última hora dicen, ¿dónde hay misa a las 7 de la noche? Llegan a la catedral ahí con los mareros. La comodidad. Como algunos decían, y bueno, en la mañanita, ¿quién va a llegar a misa? Solo viejitos y todo, ¿verdad? Los ancianos, y después, ¿quién llegará? Pero hay que evangelizar. Miren, los jóvenes son tan entusiastas también. Yo me recuerdo que en una parroquia en Armenia, yo era seminarista, había una misa a las 4:30 de la madrugada. Y algunos que viven en la ciudad, después de haber un montón de misas católicas, no van. Después de que están confesando, me confieso que no fui el domingo a misa. Pues a las 4:30 de la madrugada, ¿quiénes llegaban? Los que venían de los caseríos y que trabajaban las señoras en el mercado, 4:30 de la madrugada. Y las muchachas que trabajaban en las casas, llevaban su botecito para la leche y todo, 4:30 de la madrugada. Y conozco gente que camina 2 horas para ir a la misa. Un anciano de 98 años con el bastón, ¿verdad? Y después resulta que algunos no quieren ni siquiera predicar, ¿verdad? Una homilía de 5 minutos, 10 minutos, ¿verdad? El Papa aplicado al lado de la homilía, que no tiene cada anestesia, pero otros llegan al extremo. Como sacerdote por allá, la homilía de 3 horas. Y todos se le iban. Y tan estricto que para la preparación de la primera comunión 3 años. Y no daba permiso de casarse, ¿verdad?, con una parroquia cerca de la ciudad. Aunque ya tuvieran 20 años de vivir, ¿verdad?, casados los civiles y se habían decidido. Y como esas misas tan largas, no iban a misa ahí. Entonces le dijo, no les doy permiso que se vayan a casar a otra parroquia, porque aquí no los he visto durante tantos años en mi misa. Tienen que venir 2 años continuos para casarse. Yo he tenido que hacer un documento diciendo, bueno, autorizo para que se puedan recibir las charlas prematrimoniales, hacer el expediente y todo en otra parroquia para evitar que sean nulos, etcétera, ¿no? Un decreto. Muy bien. Ahora, algunos podrían decir, bueno, se podrían hacer cursillos mixtos. ¿Por qué de 4 días?
Y porque externo, mejor venir a recibir las charlas, cada uno vaya a dormir, etc. Entonces, para ponernos un poco al día. Otros tratan de modernizar, ¿verdad? De hecho, la iglesia se ha quedado un poco rezagada. ¿Por qué no permiten confesarse por teléfono, el celular, por WhatsApp, ¿verdad? Por Skype, esa es la cosa, ¿verdad? Entonces vamos perdiendo la identidad, ¿verdad? ¿Cierto? Queridos hermanos, hay que seguir este camino de conversión. Llegaremos a ser santos, somos santos ya. Si Pablo decía en saludo a los santos, y por eso tenemos la celebración del Día de los Santos, ¿verdad? ¿Cuántos santos? Que no están en los altares, pero son santos. Y ustedes son santos, ¿no? Son santos consagrados de colores. De colores. Agradecemos, Señor, por esta reflexión, por esta meditación tan hermosísima. De verdad que a veces se le pone uno como cuesta arriba pensar en ese deber que tenemos, pero tenemos que seguir luchando por alcanzar esa santidad para el bien de este mundo. Vamos a